La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de estar presentes, de poder seguir escuchando, de tener fuerzas, de seguir en este camino, hermanos, que no es fácil. De verdad que no es un camino fácil, no es un camino sencillo, pero sí es el único, hermanos. Y aquí, gracias a Dios, seguimos adelante, gracias a Dios, seguimos perseverando y continuando hacia adelante. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde y que sea Él quien nos dirija con su Santo Espíritu. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu favor. Te pedimos que seas tú, a través de tu palabra, dirigiendo nuestras vidas, llevándonos a obedecer tu palabra, a ser fieles a tu palabra, Señor, a darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, siempre, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres bueno, Señor. Te pedimos que nos dirijas con tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra llene nuestros corazones, llene nuestras mentes, Señor, que tengamos tu palabra en cada uno de ellos para que no haya más cabida para este mundo, sino solo para tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Y dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y en esta tarde, hermanos, yo les quiero hablar bajo el tema presurosos para el fin. Uno escucha hablar todo el tiempo en muchos lugares del fin del mundo. Uno ve que de un lado a otro los medios hablan de catástrofes naturales que estamos viviendo en este momento. Uno ve desastres, uno ve guerras, uno ve inundaciones, uno ve tsunamis, uno ve huracanes, etcétera, etcétera. Y vemos que los medios de comunicación en este último tiempo se han movido por este tipo de situaciones y es relevante en el mundo en que estamos viviendo. El detalle de todo esto es que el mundo está siendo alterado por el pecado y lo está manifestando. La Escritura declara todo lo que va a suceder, todo lo que había de suceder, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y que si en el tiempo en que los apóstoles escribieron, en que los autores, parte de los autores de cada uno de los libros que vemos en la Escritura, escribieron que estaban a la puerta del fin, hace tanto tiempo, mucho más ahora. Uno ve que la ciencia hoy está enloquecida por explicar el origen del universo. A la misma vez la ciencia está enloquecida por predecir el fin del mundo para que podamos encontrar un lugar donde podamos habitar, según dicen ellos. Y uno ve toda esta situación y pareciera que ya hoy todos están solo a la expectativa de que todo esto se termine, de que todo esto se acabe. Claro está que el mundo está esperando el fin sin ninguna preocupación. Al fin y al cabo, las personas inconversas uno las escucha hablar y manifestar que si todo acaba, era el momento preciso para que el universo terminara, para que la raza humana terminara y que ahí todo va a quedar. Eso es lo que dicen las personas inconversas. El fin del mundo llega cuando tiene que llegar y ahí todo va a acabar. En pocas palabras, cuando uno escucha ese argumento, cuando uno escucha esa teoría que el mundo plantea,
uno se da cuenta de que el mundo no trasciende más allá de una vida terrenal y carnal. Por eso el mundo vive como vive, hermanos. Otras personas, algunas, manifiestan que nosotros como seres pasamos a planos diferentes. Hablan de reencarnaciones en universos paralelos, en otro tipo de criaturas, pero que seguimos de un lado al otro como sin un determinado fin o un propósito. Porque al fin y al cabo, cuando pensamos en este tipo de teorías, hablamos de ir de allí para acá y estar de lugar en lugar o de universo en universo sin un propósito y sin un fin, simplemente dando vueltas en este mundo, en este universo en el que podemos movernos. Finalmente uno se da cuenta de que el inconverso no se preocupa por el fin de las cosas. De alguna u otra manera es inevitable y él lo manifiesta y tiene toda la razón, claro, es completamente inevitable. Nosotros estamos a la puerta del fin. La pregunta es, ¿el mundo tiene esa expectativa? ¿Qué expectativa tiene un cristiano? ¿Tienen los cristianos hoy? Indudablemente, si uno habla del mundo, solo le queda disfrutar de lo último. El mundo lo que hace es entregarse a la maldad hasta que todo esto acabe. Es lo único que hace y es la única esperanza que tienen ellos. Disfrutar y hacer cuanto se le venga en su voluntad, cuanto quiera hacer en su voluntad, porque al fin y al cabo van a morir y nada va a quedar. La pregunta es, ¿qué está pasando con los cristianos? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia? Es una pregunta que me hice cuando comencé a leer ese pasaje de la Escritura. Si nosotros estamos viviendo tranquilos, igual al mundo, no estamos siendo presurosos a la venida del día de Dios como lo manifiesta. Y puede sonar extraño y aún pareciera de alguna forma para ustedes, digamos, contradictorio, teniendo en cuenta lo que dice la Escritura referente a la vida espiritual. Pero los cristianos deben estar apresurándose para la venida del día de Dios. Sí, hermano. Y la pregunta que usted podrá hacerse, bueno, ¿y a qué me debo apresurar yo? ¿O a qué nos debemos de apresurar como cristianos? Hoy más que nunca, el tiempo en que nosotros estamos viviendo, la época en que estamos viviendo, es una época donde el cristiano debería de vivir más que nunca una vida en santidad y como llamamos una vida en completa consagración a Dios. Cuando yo hablo de prisa, no es un estado de desesperación por lo que ha de suceder, por lo que ha de pasar, sino por cómo estoy viviendo a la luz de lo que ha de suceder. Quiero volver a leer el pasaje con el que comenzamos, hermanos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pensemos nosotros por un momento en que estamos en los últimos tiempos y que en cualquier momento todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros estamos viviendo va a terminar, se va a acabar. Teniendo en cuenta eso, yo me hago la pregunta, ¿tengo prisa yo porque mi vida sea diferente, porque mi comportamiento sea diferente? Como les decía ahorita, no es tener prisa por lo que ha de suceder, por lo que va a pasar, por los acontecimientos en sí. No es eso, hermanos. Es tener prisa por vivir en santidad, por seguir, como dice la palabra, las pisadas de Cristo. ¿Por qué? Porque viene el fin, hermanos. El fin vendrá y la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo? Hoy parte del cristianismo, yo diría que se ha retardado, hermanos. Y quiero explicarme.
Uno ve a las personas hoy, incluyendo a los cristianos, que buscan apresurar sus sueños, que buscan conseguir sus anhelos terrenales, todo lo que quieren conseguir, lo buscan y lo persiguen y se apresuran por eso. Una vez la gente que corre de un lado para el otro, uno ve la gente trabajar, uno lo ve la gente estudiar, comprar, conseguir, perseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el deseo y el anhelo de cada persona es cumplir sus sueños y poder conseguir lo que siempre han querido. Claro está. Y yo creo que eso es de alguna manera inherente en nosotros los seres humanos, querer cumplir nuestros sueños, conseguir nuestros sueños, cumplir nuestras metas. Aquí en esto se ven involucrados muchos cristianos, porque la pregunta que yo quiero hacer es, ¿será que ese mismo afán, por alguna manera decirlo, lo tienen los cristianos para vivir una vida en santidad? Está bien querer cumplir los sueños, está bien querer cumplir los anhelos, pero vemos que estamos en prisa, estamos apresurados en el mundo. Y la pregunta, ¿la tenemos, esa misma prisa la tenemos en Cristo? Vuelvo y repito, y soy claro en esto, hermanos, esto no es prisa por hacer las cosas a la ligera, no, sino es prisa porque nuestra vida sea diferente, porque nuestra conducta delante de Dios sea diferente, a la luz de lo que va a suceder. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 14, unos versos más adelante dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Básicamente el cristiano debe tener una preocupación, y es la única que debe considerar en su vida de manera diaria, yo diría de manera constante. En este pasaje estamos hablando de estar en paz con Dios, estar viviendo una vida no perfecta. No pretendemos vivir vidas perfectas, hermanos, pero sí maduras y procurando ser mejor cada día para la gloria de Dios. Vuelvo y repito, uno ve las personas corriendo, preocupados, estresados por conseguir, por cumplir todo lo que desean en el mundo, hasta el punto de que las personas aún se sacrifican para poder lograr eso. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por conseguir estar en paz con Dios todos los días? ¿En qué momento hemos llegado a sacrificarnos para estar a cuentas con Dios, viviendo de una manera que sea irreprensible, como la vida lo menciona, como la Biblia lo dice, hermano? Todo esto, el contexto inmediato en el que estamos hablando de la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, lo indica bajo el pensamiento de que el fin está cerca. Por eso les digo, no es una prisa por conseguir las cosas, sino que es una prisa por el motivo. ¿Cuál es el motivo? El fin se acerca, hermanos. Ese es uno de los motivos, entre muchos otros, que debe llevar al cristiano a vivir en santidad. Pero no es el caso de hoy hablar de este tema, hermanos. Pero hay muchos motivos para vivir en santidad, y uno de ellos es que el fin se acerca y de que el día del Señor viene, como dice la Biblia, como ladrón en la noche. El escritor le está diciendo a sus oyentes que el apresurarse, que el preocuparse por bien con Dios debe ser porque, primero, el fin viene y está más cerca que nunca. Deben preocuparse por eso porque el fin viene. Y segundo, viene como ladrón en la noche. Nadie puede saber el momento y va a ser cuando todos menos lo esperemos. Ahora, si nosotros miramos la palabra diligencia del versículo 14, nos damos cuenta que esa palabra le da el calificativo para entender la importancia de vivir una vida en santidad. Y tenemos el siguiente significado de esa palabra, y quiero que prestemos mucha atención. La diligencia es una virtud que se puede comprender como la disposición de una persona a actuar prestamente, a hacer las cosas bien y a cumplir los compromisos que han sido adquiridos. ¿Cuál es el compromiso adquirido, hermanos? Vivir en paz y vivir en santidad.
Nosotros, todos lo sabemos, fuimos rescatados a precio de sangre y tenemos salvación por la gracia de Dios. Y eso es un regalo inmerecido en nuestra vida. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, también adquirimos un compromiso. Y con esto no quiero dar a entender, y no significa que usted y yo debemos hacerlo para ser salvos. No. Recordemos y tengamos esto muy claro, hermanos. Nosotros tenemos la salvación dada por la gracia de Dios para todo aquel que cree, como un regalo. Eso es gracia, no una oferta con ningún tipo de requisito, hermano. Pero estar en Jesús significa vivir una vida muy diferente. Ese ser diferente evoca, podría decirlo, vivir con diligencia. Y ese vivir con diligencia significa llevar una vida en temor, hermanos. Segunda carta de Pedro, nuevamente, el capítulo 3, unos versos más adelante, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No menos importante, hermanos, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, todo lo que he dicho, más el hecho de que en los últimos tiempos, o sea, en este momento, estamos frente a la época con más falsas doctrinas, con más falsas enseñanzas, donde se ha pagado como un virus, hermano, que lo que ha hecho es enfermar a muchas personas, hasta el punto, yo diría, de morir espiritualmente. El escritor dice y presenta el punto más importante, que ayuda a cada creyente a no ser engañado y a vivir como nosotros lo hemos mencionado anteriormente. Si usted se fija en este contexto, vuelvo y repito, se ha hablado sobre el fin de los tiempos, sobre el día del Señor, sobre falsas doctrinas, sobre una vida en santidad y sobre vida eterna. Lo invito a que lea ese capítulo 3. El escritor termina de una forma muy breve, sin mucha elocuencia y sin muchos rodeos, presentando la ruta, hermanos. Yo diría, eso se llama la ruta, para que de una manera correcta, de una manera como Dios lo manda, todas esas exhortaciones que se han mencionado puedan ser ejecutadas por sus oyentes. Todo eso que él le ha mencionado. Y se resume en la frase, hermanos, que dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De una manera parafraseada, él lo que dijo fue: vea, queridos hermanos, ¿quieren ustedes vivir todas estas cosas que yo les estoy diciendo y que hemos hablado? Entonces, tome cada uno la palabra de Dios y conozca cada día más al Dios de la Escritura. De esa manera es que sus vidas van a ser, primero, presurosas para el día del Señor, siempre alertas, siempre preparados, hermanos. Eso quiere decir, vuelvo y repito, que esa prisa, ese ser presuroso, ese estar siempre preparado, porque el fin viene. Yo vivo en santidad, hay un motivo, el fin viene, y como les digo, hay muchos motivos, pero ese es uno de ellos y es muy importante. Segundo, diligencia por vivir en santidad, como lo dice el versículo 14, perdón. Afanados por ser mejores para Dios, con vidas agradables, con conductas, podríamos decirlo, intachables, ¿cierto? Por de alguna manera mencionarlo. Y tercero, firmes en la verdad, que ningún falso maestro, ninguna falsa doctrina nos aparte de la verdad del Evangelio. Son 3 puntos importantísimos. Y son algunos de los propósitos por los cuales Dios nos ha dejado su palabra, porque hay muchísimos. Y que verdaderamente esos 3 representan pilares que garantizan y nos garantizan a cada uno de nosotros y a cualquier cristiano en cualquier parte del mundo una vida exitosa. Mucho más sabiendo que Cristo viene pronto. Y con esto quiero terminar. Que atendamos con diligencia lo que Dios nos habla, porque el fin está a la puerta, hermanos. Estamos a la puerta del fin. Y la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿cómo estoy viviendo mi vida a la luz del fin de los tiempos? ¿Será que yo estoy presuroso, diligente y firme?
Que el Espíritu Santo, hermano, nos lleve a meditar en esto y a tomar muy en serio lo que se viene en este mundo, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y yo espero que este tema, hermanos, es bastante sensible para el pueblo porque es un tema muy relevante y que cada día nos acercamos más al día del Señor, como lo dice la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad, por tu palabra, Señor. Gracias por que ella nos bendice, ella nos guía, ella nos muestra el camino, ella nos enseña, Señor, y nos guía siempre por el camino de la santidad, por el camino de la consagración, Padre. Te pedimos que estemos muy alertas, muy atentos a lo que tú, Señor, nos hablas, que prestemos cuidadosa atención, Señor, que nos dediquemos a ti, a tu palabra, Señor, a darte la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.